al Señor Jesús. Alabamos al Señor, amén. Abra su Biblia en el libro de los Salmos y vamos, hermanos, a ver dos términos para comenzar este servicio esta predicación como manera de introducción. Vamos a estar viendo dos términos. Uno es infinito, y vamos a estar mencionando, ¿verdad?, conforme a la palabra del Señor, de que Dios es infinito. Y el otro término es finito, aplicado al hombre, lo contrario a infinito. Amén. Leamos ahí en el libro de los Salmos, el Salmo 102. En el nombre de Jesús. Gloria a nuestro Dios. Gracias al Señor, amén, que Dios nos permite estar hoy en este lugar, ¿verdad? Un lugar donde es acogedor, ¿verdad? Que tenemos, gracias a Dios. Si hace calor afuera, aquí está buen clima, ¿no?, adentro de aquí, este lugar. Que yo creo que más le podemos pedir al Señor, ¿verdad? Para empezar otra vez a tomar fuerza como iglesia, ¿no? Aleluya. Bueno es nuestro Dios, hermanos. Salmo 102, hermanos, leemos el verso 3. Verso 26, hermanos, perdón. Verso 26. Y vamos a leer 26 y 27. Y dice, gloria a Dios. Alabamos al Señor Jesucristo, hermanos. Le dije 102, ¿verdad? Amén. En el nombre de Jesús, aleluya. Hablando de los hombres, dice el salmista, ellos perecerán, mas tú permanecerás. Hablando de Dios. Y todos ellos como una vestidura se envejecerán, como un vestido los mudarás y serán mudados. Hablando de los hombres, verso 27. Pero tú eres el mismo y tus años no se acabarán. Amén. Tomen su asiento, hermanos. Aleluya. El salmista habla, amén, de nosotros los seres humanos, que somos temporales, que somos seres humanos que mudamos, que cambiamos, y que tenemos límites, pues, que solamente, hermanos, tenemos vida por un cierto periodo. Entonces, el término finito significa, gloria a Dios, significa que tiene fin, término, límite. Y por eso, hermanos, el hombre es finito. Ahora Dios es lo contrario, Dios es infinito, como dice el salmista, ¿verdad? Y lo infinito es que no tiene ni puede tener fin ni término. O sea, Dios no tiene término, no tiene fin. Él es, amén, absoluto. Su existencia es absoluta. Nadie nadie es antes del Señor, nadie es después del Señor. Amén. Dios, Él es eterno por los siglos de los siglos. Alabamos a nuestro Dios. Entonces, como Dios es eterno, como sus años no tienen fin, podemos decir de que Dios es, ¿qué, hermanos? A ver si estamos aquí. Gloria a Dios. Es infinito. Y como el hombre tiene, ¿verdad?, límites, el hombre si expira, si caduca, si se acaba, podemos decir entonces que el hombre es ¿qué? Es finito. Amén, hermanos. Dos términos, infinito y finito. Infinito es aplicado ¿a quién? Santo de Israel. Es aplicado a Dios. Finito es aplicado ¿a quién? Al hombre. Amén.
Gloria a Dios. Vamos a leer otro salmo, el Salmo 90. Leemos el Salmo 90, versículo 1 y 2. ¿Estamos listos ahí con la palabra del Señor? Aleluya. Así que vamos a estar ahí repitiendo. Amén. Tratando de llamar un poquito la atención para que nos enfoquemos en este asunto. Amén. Si no, al final no vamos a comprender qué está pasando aquí. Dice el verso 1 y 2. Salmo 90, verso 1 y 2. Señor, tú nos has sido refugio ¿de qué? De generación en generación. El verso 2. Antes que naciesen los montes y formases la tierra y el mundo, desde el siglo y hasta el siglo, tú eres Dios. Amén, amén, aleluya, qué bonito. Amén. Leemos el versículo 9, hablando del hombre. Verso 9 y 10. Porque todos nuestros días declinan a causa de tu ira. Acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y en los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. Amén. Dios entonces es antes de todas las cosas. Antes que existiera el mundo, los montes, amén. Todo lo que ahora se ve, hermanos, las estrellas, el universo, antes ya existía Dios. Ahora nosotros, como dice el salmista, amén, acabamos nuestros años como un pensamiento. Los días de nuestra edad son 70 años y los más robustos son 80 años. Con todo su fortaleza es molestia y trabajo, porque pronto pasan y volamos. ¿Verdad que sí? Se pasa el tiempo rápido. Los años se pasan. Es una realidad, es algo que no podemos nosotros evitar. Por eso la palabra del Señor nos insta, amén, nos exhorta a todos nosotros a que aprovechemos bien el tiempo, porque los días son malos. Aparte de que nuestros años son, ¿verdad?, cortos, también es algo impredecible, hermano. No sabemos en el día de mañana, amén, cuándo nos va a tocar partir de esta vida. Y por eso el día que nosotros, ¿verdad?, el día que el Señor nos concede la vida, hermanos, ese día tenemos que aprovecharlo a lo máximo. Bendito el nombre de nuestro Dios, porque nosotros somos seres finitos, somos seres limitados, temporales, como dice su palabra, ¿verdad? Somos extranjeros y peregrinos. Solamente por un tiempo estamos aquí en la tierra. Después, hermanos, volarán nuestros años. Después, hermanos, pasaremos a la eternidad. Yo recuerdo mi infancia, mi niñez, ¿verdad? En el campo. A veces tiene uno como sueños, ¿verdad? Porque se quedan bien grabados en el corazón, en la mente, en el alma, en el subconsciente. Se quedan muchas imágenes grabadas y de repente uno tiene sueño en su niñez que está allá en aquel lugar donde uno andaba pescando, jugando fútbol y no le preocupaba nada, pues, de las cosas que ahora uno tiene que preocuparse, ¿no? Y recuerdo, pues, momentos, ¿no? Momentos en mi infancia. A veces momentos tristes también y momentos alegres. Pero gracias a Dios, pues mi infancia no fue tan mala. Yo le doy gracias a Dios por ello. Y se acuerda uno de muchas cosas, pero ahora, ¿verdad? Los años ya pasaron, mis abuelos ya partieron, gracias a Dios que partieron con el Señor. Y así es, un día nosotros vamos a partir también, un día se terminará nuestra historia también. Paz de Cristo, hermanos, es una realidad. Hay gente que no le gusta hablar de esas cosas, hermanos, no les gusta
hablar de eso, pero es una realidad. Es algo que no lo podemos evitar nosotros. Y es mejor que lo concibamos en nuestro corazón y estemos preparados, ¿verdad? Con el Señor. Para el día que nos toque partir, pues nos vamos con el Señor. Gloria a Dios. Dios es inmortal, hermano. Dios es infinito. Amén. Primera Timoteo dice el capítulo 6, hermanos. Capítulo 6 de Primera Timoteo dice en versículo 15 y 16, dice la cual a su tiempo mostrará el bienaventurado y solo soberano, Rey de reyes y Señor de señores. Y luego dice, el único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver, al cual sea la honra y el imperio sempiterno. Amén. El único que tiene inmortalidad, que habita en luz inaccesible, a quien ninguno de los hombres ha visto ni puede ver. Amén. Dios es, ¿qué, hermanos? Es inmortal. Dios es inmortal. Cuando habla de Jesucristo, ¿verdad? El escritor a los Hebreos, en el capítulo 13, versículo 8, dice que Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Amén. Alabamos a nuestro Dios. Y cuando el Señor Jesús, amén, pues Él dice, yo soy, ¿verdad? El alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Amén. Así dice, hermanos, Apocalipsis 22:13. Dice, yo soy el alfa y el omega, el principio y el fin, el primero y el último. Alabamos a nuestro Dios. Y luego en Apocalipsis 1:8 dice, yo soy el alfa y la omega, principio y fin, dice el Señor, el que es y que era y que ha de venir, el Todopoderoso. Bendito su nombre para siempre. Cuando Él habla de que yo soy el primero, hermanos, y el último, el alfa y el omega, Él no está diciendo que Él tiene principio. Lo que está diciendo es que no hubo nadie antes de Él, ni habrá nadie después de Él. Todo lo que existe, todo lo que, hermanos, Él creó, Él lo sostiene con la palma de su mano, con su diestra de poder. Nada, ¿verdad?, está fuera del alcance de nuestro Dios. Para nuestro Dios no hay nada innovador. Por eso decíamos, ¿verdad?, de que Dios es infinito. Él no tiene límites. Él no tiene términos. Él no expira. Él no se acaba. Él no se envejece. Él no muere. Nuestro Dios vive por los siglos de los siglos. Amén. En Isaías dice el capítulo 44, versículo 6. Versículo 6, hermanos. Así dice el Señor, Rey de Israel y su Redentor, el Señor de los ejércitos. Luego dice, yo soy el primero y yo soy el postrero. ¿Y qué más dice? Y fuera de mí no hay Dios. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. ¿Ah? Dios es el primero, quiere decir que
fuera de Él no hay nadie, como dice aquí el profeta, que Él, hermanos, es, amén, absoluto, que no hubo ni habrá nadie antes de Él, que lo que está diciendo, hermanos, es que Él es, amén, el Dios que es autoexistente, que no puede morir, que es, repito, infinito, nuestro Dios. Amén. La palabra kadmon del hebreo, hermanos, lo que da a entender es eso, que nadie ha sido creado antes de Él. Alabamos a nuestro Dios. Entonces, cuando la Biblia habla del primero y el último, amén, son escrituras que se usan metafóricamente, que indican sencillamente que Dios no está sujeto a mudanza o a innovación, que Dios vive por los siglos de los siglos y que nadie hay más, no hay nada ni nadie que sea más que Él. Él es el Todopoderoso. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Leemos ahí en el capítulo 43 de Isaías y leemos el versículo 10 y versículo 11 y quiero que preste su atención en estos versículos. Dice: vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy. ¿Y qué dice? Antes de mí no fue formado Dios. ¿Y qué dice? Ni lo será después de mí. Yo soy el Señor, y fuera de mí no hay quien salve. ¿Ah? Vosotros sois mis testigos, dice el Señor, y mi siervo que yo escogí, para que me conozcáis y creáis y entendáis que yo mismo soy, y que antes de mí no fue formado Dios, ni lo será después de mí. Y no hay nadie más, ni en el cielo, ni en la tierra, ni debajo de la tierra, que salve, solamente Dios. Ni antes ni después de Él. Cuando la Biblia habla de primero, está diciendo no que Dios tuvo principio, sino lo que está diciendo que Él es absoluto, que no hubo nadie antes de Él, que todas las demás cosas existieron por Él, fueron después de Él, y nada de lo que existe en el universo puede existir sin la voluntad de Dios. Todos los seres vivos existimos y vivimos por el poder de Él, de nuestro Dios. Cuando sus ojos ven la luz del sol, dele muchas gracias a Dios, porque es por Él que usted tiene otro día más de vida. Y de pasada vale la pena de que, verdad, nos esforcemos un poquito más y nos levantemos un poquito más temprano, ¿no? Para darle gracias bien a Él, a nuestro Dios. Sí, hermanos. Para dedicarle un tiempo al Señor, para orarle, para hablar con Él, para expresarles palabras de agradecimiento al Señor, porque por Él es que nosotros tenemos vida. Vivimos porque Él vive. Alabamos a nuestro Dios. Entonces decíamos que Dios es, ¿qué, hermanos? Infinito. Amén, hermanos. Y también decíamos de que el hombre es finito. Amén. Y está comprobado que lo finito no puede sostener lo infinito. Es una teoría, ¿verdad?, de los filósofos. Ellos dicen que lo
Lo finito, lo que tiene término, límite, no puede sostener lo infinito, lo que no tiene término. Alabamos a nuestro Dios. ¿Ah? Y ponen ejemplos, ¿no? De que como, digamos, una botella, ¿no? De plástico de 16 onzas o 20 onzas, ¿verdad? Es una botella que es finita, tiene límite porque solo puede sostener 20 onzas de líquido, pero no puede sostener lo infinito, digamos 10,000 litros de líquido. ¿Por qué? Porque el frasco fue diseñado, elaborado, creado solamente para cierta capacidad. ¿Sí, hermanos? Entonces, un vaso de agua de 16 onzas no puede sostener 1,000 litros de agua. Alabamos a nuestro Dios. Entonces, ¿cómo el hombre, siendo finito, puede conocer a Dios que es infinito? ¿Si estamos comprendiendo el asunto? Si lo finito no puede sostener lo infinito, entonces el hombre siendo finito y Dios siendo infinito, ¿cómo es que entonces el hombre puede conocer, el hombre siendo finito, puede conocer a Dios que es infinito? Bendito el nombre de nuestro Dios. Y aquí es donde entran, ¿verdad? Palabras que no encontramos en la Biblia. Y los hermanos se van a acordar, ¿verdad?, de estas palabras. Algunos de los hermanos que ya tienen muchos años en el Evangelio. Y es donde se usa el término antropomórfico, perdón. El término antropomórfico. Está casi cerca, ¿va? Pero no. El término antropomórfico. Que la palabra antropomórfico son dos palabras griegas. Es antropo, que significa humano, y morphis, que significa estudio de formas o de moldes. Entonces, la palabra lo que quiere decir es que tiene forma humana. Entonces lo que la Biblia utiliza es el lenguaje humano para que nosotros nos acerquemos a conocer al Dios que es infinito. Porque si Dios nos hablara de las cosas espirituales, de las cosas que pertenecen allá, como dijo Pablo, que él fue llevado en espíritu, ¿verdad? Cuando habla a los corintios, ¿no? Y él vio cosas que al hombre no lo eran, o sea, no tenía capacidad humanamente para describir todo aquello, para hablar de aquello, de lo que él había experimentado en aquel lugar, en el tercer cielo, en el paraíso. Porque nuestra mente humana, ¿verdad? Si Dios nos hablara de las cosas espirituales, lo que es lo espiritual, hermano, lo eterno, nuestra mente se volvería loca, no entendería realmente lo que Dios le hablara. Si nos hablara en ese lenguaje, el lenguaje angelical, nosotros no entenderíamos nada. Como cuando una persona, ¿verdad?, que tiene el don de lenguas. Hablo de gente seria, de gente sincera, de gente que ama al Señor. No hablo de gente que hace dramas. Que la llena el Señor de su presencia, ¿verdad? Y empieza a hablar en lenguas. Y lenguas que a veces no se entienden. Es un lenguaje diferente, completamente diferente al de nosotros, que nuestra mente no la puede entender a menos que el mismo Espíritu Santo de Dios dé la interpretación a otra persona de lo que la otra persona esté hablando en lenguas angelicales. Pero humanamente no se pueden discernir, o sea, no se pueden alcanzar, pues, a comprender. Alabamos a nuestro Dios. Entonces, lo que la Biblia utiliza, hermanos, son términos humanos para que nosotros podamos comprender más del Señor. Y al comprender más del Señor, acercarnos más a Él, y es como Dios mismo
amén, como Él lo prometió, Él nos iba a llenar de su presencia, y entonces con la presencia del Señor podemos nosotros discernir las cosas que son espirituales, las que vienen de parte de Dios y las que no vienen de parte de Dios. Por eso dice la palabra del Señor, ¿verdad? Que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu porque le son locuras. Porque se tienen que discernir espiritualmente. Tiene que haber, ¿verdad?, un contacto del Espíritu Santo en aquella persona, del Espíritu del Señor, para que pueda comprender las cosas espirituales de Dios. Alabamos a nuestro Señor, hermanos. Por eso Nicodemo no podía entender, ¿verdad? Y el Señor le dijo, leemos ahí en San Juan capítulo 3. Aleluya. Gloria al Señor Jesús. Dice el capítulo 3, leemos en versículo 11, el Señor Jesús le dice: de cierto te digo que lo que sabemos hablamos y lo que hemos visto testificamos, y no recibís nuestro testimonio. Y luego el 12 le dice el Señor Jesús a Nicodemo: si os he dicho cosas terrenales y no creéis, ¿cómo creeréis si os dijere las celestiales? Amén. Luego le dijo: nadie subió al cielo sino el que descendió del cielo, el Hijo del Hombre que está en el cielo. Como Moisés levantó la serpiente en el desierto, así es necesario que el Hijo del Hombre sea levantado, para que todo aquel que en él cree, ¿qué dice? No se pierda, mas tenga vida eterna. Amén. Claramente lo que el Señor Jesús le dijo a Nicodemo: tú necesitas creer en mí, porque yo vengo del cielo. Y si te hablo de cosas terrenales y tú no las entiendes, menos vas a entender las cosas espirituales, lo celestial de Dios. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Entonces, en la palabra del Señor vemos, ¿verdad?, términos donde Dios, amén, pues los escritores hablan de Dios y hablan, por ejemplo, que cuando dice que Dios se arrepintió, por ejemplo en Jonás, hermanos, capítulo 3, versículo 10, cuando dice que Dios se arrepintió. Y ahí está usando, hermanos, amén, comparando a Dios con un ser humano. Y dice Jonás 3:10: y vio Dios lo que hicieron, que se convirtieron de su mal camino, y luego dice: y se arrepintió del mal que había dicho que les haría, y no les hizo. Alabamos a nuestro Dios. Entonces aquí lo que está hablando, hermanos, es un sentido antropomórfico, donde está utilizando, ¿verdad?, el escritor palabras humanas, terrenales, para describir de que Dios, amén, tuvo misericordia de esta gente y que no derramó de su juicio sobre ellos. Pero note que, ¿verdad?, dice Dios se arrepintió. Pero hemos leído en otro pasaje cuando dice que Dios no es hombre, ¿para qué? Para que mienta, ni qué, hermanos, ni hijo de hombre para que se arrepienta. En su naturaleza, hermanos, Dios no es como nosotros. Pero la Biblia se vale de palabras sencillas, humanas, para que nosotros podamos comprender la bondad del Señor nuestro Dios. Pero son términos homónimos, como hemos hablado en otras ocasiones, que se usan en otro sentido, que no meramente está hablando de que Dios se arrepiente, no. Alabamos a nuestro Dios. Sino lo que está diciendo es que más bien Dios es grande en amor y en misericordia. Pues si hablamos de que Dios, hermanos, nada es innovador para Él. Él conoce lo que viene en el futuro. Él sabía todas las cosas. Por eso Él mismo había decidido mandar al profeta Jonás con esta gente. Porque Dios sabía exactamente de que esta gente, al escuchar el mensaje de Dios, se iba a arrepentir. ¿Sí, hermanos? Y lo que hizo Dios fue extender su misericordia sobre ellos. Aunque después fue destruida, ¿verdad? Históricamente después fue destruida Nínive. Nínive fue la capital de Asiria, hermanos. Después, 100 años después, fue cuando fue destruida la ciudad esa
que se enorgulleció mucho y se ensoberbeció contra el Todopoderoso y vino la destrucción del Señor. Pero Dios le prolongó 100 años más, imagínense. Alabamos a nuestro Dios. Es lo que dice en Números 23:19, ¿verdad? Dios no es hombre para que mienta, ni hijo de hombre para que se arrepienta. Él dijo y no hará, habló y no lo ejecutará. Amén. So, lo que Dios hizo es como lo que el Señor hizo con José cuando estaba en Egipto. Amén. Extendió su misericordia sobre José. Es lo que dice el Génesis 39:21. Pero el Señor estaba con José y le extendió su misericordia y le dio gracia en los ojos del jefe de la cárcel. Y es lo que hace Dios, hermano. Dios extiende su misericordia. Amén. Su bondad, su amor. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. A ver, los hombres nos airamos, pues encontramos en la palabra del Señor, ¿verdad?, que la ira del hombre no obra la justicia de Dios. Entonces, cuando vemos en el Antiguo Testamento de que la ira de Dios se enciende contra alguna persona o contra algún pueblo, como en el caso del libro de los Jueces, dice en el capítulo 10, versículo 7 del libro de los Jueces, y se encendió la ira del Señor contra Israel y los entregó en mano de los filisteos y en mano de los hijos de Amón. Cuando habla de la ira de Dios, hermanos, no es que, ¿verdad?, Dios sea un ser emocional, sino lo que pasa, hermanos, es que Dios determinó leyes, amén. Dios determinó, hermanos, amén, mandamientos. El hombre quebranta los mandamientos de Dios y al quebrantar los mandamientos de Dios vienen las consecuencias. Alabamos a nuestro Dios. Por eso si nos portamos bien, hermanos, con el Señor, hermanos, Dios tendrá cuidado de nosotros. Amén. Y Dios nos ayudará en todo, hermanos. Alabamos a nuestro Dios. Entonces, cuando habla de que se encendió la ira del Señor, está más bien, hermanos, diciéndonos de que la protección de Dios se aparta, hermanos. Se apartaba del pueblo de Israel y era como entonces el enemigo hacía estragos. Y igual, hermanos, amén, es tremendo, ¿verdad? Si nosotros nos desobedecemos, nos apartamos del camino del Señor, hay un peligro en que, ¿verdad?, se aparte la protección de nuestro Dios y entonces el enemigo empiece a querer destruir nuestras vidas, amén. Aunque Dios es misericordioso, hermanos, amén. Como dice su palabra, lento para la ira y grande misericordia el Señor. Es paciente el Señor, amén, porque Él no quiere que ninguno se pierda, el Señor nuestro Dios. Pero son palabras, ¿verdad?, que solamente nos describen, ¿verdad?, lo que Dios hace, pero no meramente son aplicables a Dios, sino que, repito, son homónimos, amén, en un sentido metafórico de ya sea la providencia de Dios o, amén, el juicio de Dios que viene sobre alguna persona o sobre alguna nación. Le alabamos al Señor, hermanos. Aleluya. Amós dice 7:9, dice: los lugares altos de Isaac serán destruidos y los santuarios de Israel serán asolados. Y luego dice: y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Amén. Y luego dice: y me levantaré con espada sobre la casa de Jeroboam. Amén. Gloria a Dios. El término levantar, ¿verdad?, aplicado a Dios no es un sentido pues literal como nosotros. Pero decíamos, ¿verdad?, que la Biblia se vale de palabras, ¿qué, hermanos? Palabras, amén, humanas, que nosotros las podamos entender de cómo es que Dios manifiesta su poder, manifiesta su bondad o manifiesta su juicio sobre alguna persona o sobre alguna nación. Bendito el nombre de nuestro Dios. Amén. Y lo que da a entender es como cuando una persona recibe una noticia mala, ¿verdad?, y se levanta, ¿no?, para tomar acción de lo que esté pasando en su vida. Y en esa manera es aplicable a Dios, que Dios, amén, Él, pues, de Él son todas las cosas, hermanos. Y cuando una palabra sale de la boca de Dios, se cumple. Bendito el nombre de nuestro Dios. Santo es nuestro Dios. Amén, hermanos.
pues ya pues a Dios se le da, ¿verdad?, mano, pies, ojos, como que fuera humano, ¿no? Nuestro Dios. ¿Sí? Pero no son todas las palabras, hermanos, no es que Dios tenga mano, tenga pie, tenga ojos, ¿no? Su palabra dice que Él es espíritu. Y que nadie le puede ver. Y nadie le ha visto. Alabamos a nuestro Dios. O sea, estamos nosotros enfrente de un ser, ¿verdad?, supremo, en excelencia en todo, un ser perfecto en todas las áreas, que nuestra mente finita nunca podrá alcanzar a entender todo acerca de Dios. Así que no hay que hacernos bolas para veces por qué Dios hizo esto, por qué Dios permitió lo otro y por qué, ¿verdad?, aquello. Y hay gente que dice, pues, amén, dice, pues, como, ¿verdad?, los del primer siglo, ¿no?, que aquellos que se habían desviado de la doctrina del Señor, que cortaron, ¿verdad?, lo que es el Antiguo Testamento y solamente aceptaron el Nuevo Testamento, y que el Dios del Antiguo Testamento era un Dios salvaje, era un Dios malo, era un Dios, ¿verdad?, asesino, y que el Dios del Nuevo Testamento era un Dios de amor y de misericordia. A veces la gente pregunta, pero ¿por qué Dios permitió esto? ¿Por qué Dios permitió que verdad, el pueblo de Israel hiciera matar a todos, ancianos, niños, mujeres? O sea, son cosas que nosotros, hermanos, quizás humanamente no las vamos a poder entender. Pero Dios conoce no solamente el presente, Dios conoce el futuro más que todos nosotros. Y Dios no se equivoca. Nosotros sí nos equivocamos. Nosotros sí somos imperfectos. Nosotros sí somos faltos. Nosotros sí somos pecadores delante del Señor. Él no. Nuestro Dios es perfecto. Nuestro Dios es santo. Él nunca se equivocó, nunca se equivocará. Él es el Todopoderoso. Lo que Dios hace es lo mejor. Por eso la palabra de Dios, ¿verdad?, al aplicar a nosotros, hermanos, a nuestras vidas, escogemos lo mejor de esta vida. Paz de Cristo, hermanos. Escogemos lo mejor de esta vida. Porque Él no se equivoca. Él no se equivoca. Si Él dice en su palabra que seamos santos, ¿verdad?, Él no se equivoca. Es que podemos llegar a nosotros a ser santos y vivir una vida, amén, que honre, que glorifique a Dios. No una vida de drama, ¿verdad? No una vida de hipocresía. No, hermanos. Una vida en verdad, sinceramente delante del Señor. Al aplicar todo, hermanos, los principios de Dios, y como Él es perfecto, Él no se equivoca, al nosotros seguir la doctrina del Señor, entonces sin duda alguna vamos a ser mejores personas aquí en esta vida, y vamos a ser de agrado delante de su presencia, y vamos a poder llegar allá a la eternidad con nuestro Dios. Gloria al Señor. Cuando habla de la mano del Señor, por ejemplo en Job 12, 9 al 10 dice: ¿qué cosa de todas estas no entiende que la mano del Señor la hizo? En su mano está el alma de todo viviente y el hálito de todo el género humano. Y cuando habla de la mano, no está hablando de que Dios tenga una mano, sino que está diciendo, como en otros pasajes, que habla de la diestra del Señor hace proezas. La diestra del Señor hace valentía, dice el salmista. No moriré, sino que viviré y contaré las obras del Señor. Está hablando del poder de Dios, que Él con su poder sostiene todo lo que Él ha creado. Que nada de lo que Él ha creado puede vivir o autoexistir, que todo existe y vive por Él, por el poder de Dios. En Isaías 66:1 dice que el Señor dijo así: el cielo es mi trono y la tierra estrado de mis pies,
¿dónde está la casa que me habréis de edificar y dónde el lugar de mi reposo? Alabamos a nuestro Dios. Habla de los pies de Dios. Habla de que Dios tiene manos, leímos, y habla de que Dios tiene pies. Amén. Pero no es que Dios tenga pies. No es que Dios sea como nosotros. Amén. Dios no es como nosotros. Alabamos a nuestro Dios. Cuando habla de que tiene pies, ¿verdad? Que la tierra es el estrado de sus pies. Él está hablando sencillamente de que Él llena el universo con su presencia. Y es una manera en la cual, ¿verdad? El escritor describe, ¿verdad? Esto. En esa manera para que nosotros podamos comprender de que no es que Dios tenga pies, sino que Dios hincha el universo con su presencia. Que nada está fuera de su presencia. Todo está dentro de su presencia. Alabamos a nuestro Dios. Cuando habla de los ojos de Dios, volvieron los hijos de Israel a hacer lo malo ante los ojos del Señor, dice Jueces 3:12. Y el Señor fortaleció a Eglón, rey de Moab, contra Israel, por cuanto había hecho lo malo ante los ojos del Señor. Cuando habla de los ojos, amén, no es que literalmente Dios tenga dos ojos, sino que lo que está diciendo es que Dios conoce todo lo que la persona hace. Todo. Porque su presencia llena todo el universo. Y Él está mirando todo, las acciones, los pensamientos. Él conoce perfectamente todo de cada uno de nosotros. Alabamos a nuestro Dios. Es una manera en cual Dios, ¿verdad?, habló a través de los profetas. Y los profetas escribieron esto, lo que sucedió, lo que Dios les inspiró. Amén. Y lo ilustraron de esa manera. Dios con manos, con pies, ¿verdad? Con ojos, amén. Bendito el nombre de nuestro Dios. Pero no es que Dios sea como nosotros, no. Él es, hermanos, infinito. No tiene límite. Alabamos a nuestro Dios. Por eso dice el profeta, dice el profeta Isaías, ¿verdad? Que Él no se cansa con cansancio. Y su entendimiento no hay quien lo alcance. Y dice que Él más bien da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas aún al que no tiene ningunas. Amén. Y habla de que los jóvenes se fatigan, se cansan, ¿verdad? Y dice que los que esperan al Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán las alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Porque los que esperan ¿en quién? En el que es el Todopoderoso. Alabamos a nuestro Dios, hermanos. Bendito su nombre para siempre. ¿Qué es lo que hizo entonces Él? Amén. Tomó una imagen humana. Es lo que hizo Él. Por eso la Biblia habla, hermanos, de que Dios es uno. Y no hay realmente más, como leímos en su palabra, otro más fuera de Él. Él es uno, único, absoluto. Amén. Y lo que hizo Él se manifestó como hombre. Se manifestó como hombre. Y esa imagen que Él proyectó es en Cristo, hermanos. En Cristo Jesús. Por eso Hebreos 1:3 dice, hermanos, leemos Hebreos 1:3 para ir terminando. Dice, el cual, hablando de Jesús, siendo el resplandor de su gloria y la imagen misma de ¿qué? De su sustancia, y quien sustenta todas las cosas con la palabra de su poder.
habiendo efectuado la purificación de nuestros pecados por medio de sí mismo, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas. ¿Ah? ¿Habla de quién? De Jesucristo. Jesucristo es el resplandor de su gloria, es la imagen misma de su sustancia. Alabamos a nuestro Dios. ¿Ah? Por eso en Colosenses dice, ¿verdad? Colosenses 2, verso 8. Alabamos al Señor. Dice el verso 8 y versículo 9: mirad que nadie os engañe por medio de filosofías y huecas sutilezas, según las tradiciones de los hombres, conforme a los rudimentos del mundo y no según Cristo. Verso 9: porque en él habita corporalmente toda la plenitud de la deidad. Toda la plenitud de la deidad. ¿Sí, hermanos? Alabamos a nuestro Dios. El que miró a Jesús, por eso él dijo, el que me vio a mí, ve al Padre. Porque Jesús y el Padre es el mismo Dios. Alabamos a nuestro Dios, hermano. En el Antiguo Testamento vemos, ¿verdad? Todo lo que las palabras mano, pie, ¿verdad? Se levantó Dios, se airó Dios, amén. Todas esas expresiones, amén, antropomórficas que aludían a que Dios tenía cuerpo, manos, pies, ¿verdad? Ojos, hermanos. Pero solamente eran, ¿verdad? En sentido metafórico, perdón. Y en el Nuevo Testamento vemos entonces de que el Dios que creó todas las cosas tomó forma de hombre y de esa manera se manifestó a la creación. Alabamos a nuestro Dios. Y por eso el Señor Jesús le dice a Felipe, ¿verdad? En el capítulo 14 de San Juan, versículo 8, Felipe le dijo: Señor, muéstranos al Padre y nos basta. ¿Qué le dijo Jesús, hermanos? ¿Tanto tiempo hace que estoy con vosotros y no me has conocido, Felipe? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo pues dices tú, muéstranos al Padre? Muéstranos el Padre. ¿No crees que yo soy en el Padre y el Padre en mí? Las palabras que yo os hablo no las hablo por mi propia cuenta, sino que el Padre que mora en mí, Él hace las obras. ¿Qué le dijo el Señor, hermanos? ¿Ah? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. Y los discípulos vieron a Jesús, a un hombre, ¿verdad?, físicamente, que se cansó, que tuvo sed, que tuvo hambre, amén, pero que en él habitaba toda la plenitud de la deidad. Que no era un hombre común como nosotros, sino que era el motivo de nuestra existencia. Tanto en nuestro ser, ¿verdad?, interno, espíritu, alma, cuerpo, ¿verdad? Jesús es el motivo de nuestra existencia. Alabamos a nuestro Dios. Por eso la Biblia dice que Jesús es Dios, hermanos, por los siglos de los siglos. En Romanos 9:5 dice: de quienes son los profetas y de los cuales según la carne vino Cristo, el cual es Dios sobre todas las cosas, benditos por los siglos. Amén. Jesús es Dios por los siglos de los siglos. Él es la imagen misma de su sustancia.
Se manifestó a la humanidad. Por eso todo aquel que viene a Cristo Jesús no está errado. Vino al camino correcto. Vino al Dios que creó todas las cosas. El que tomó forma de siervo, que murió en la cruz, derramó su sangre. Amén. Pero resucitó al tercer día con poder y gloria. Porque Él venció por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, es a saber, al diablo. ¿Para qué? Para que nosotros, hermanos, ya no estemos sujetos al enemigo. Porque Él venció a la muerte, venció al enemigo, para que usted y yo tengamos las puertas abiertas una vez que vengamos a Jesús para entrar a la eternidad con Él, con el Dios Todopoderoso. Ánimo en el nombre de Jesús, hermanos. Amén, gloria a Dios. Nos gozamos en el Señor, amén.